La incursión de un buque de la Marina Británica en aguas rusas ha vuelto a tensar el ya álgido panorama en el Mar Negro, sumado a un avión estadounidense en la zona. Rusia denuncia la provocación del Reino Unido, secundada por Estados Unidos. Desde Londres se justifica el incidente. Pero mientras un contingente defensivo de la OTAN inicia ejercicios allí en esas aguas geoestratégicas. Esto deja muchas interrogantes sueltas. Estamos en Detrás de la Razón por Hispan TV. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente ruso Vladimir Putin vuelve a denunciar las medidas y acciones provocativas del Occidente, encabezadas por Estados Unidos en contra de su país. Esta vez la provocación sucedió por un destructor británico, el HMS Defender. Esta nave, junto con un avión espía estadounidense, violaron el territorio ruso. Así lo denunció Putin. Вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Putin conecta la provocación con Crimea, cuyo pueblo se unió a Rusia en un referéndum celebrado en 2014. Спрашивается, зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? La arista de que el Occidente mantiene un rencor por esta medida rusa desde hace 7 años cobra fuerza y se evidenció recientemente en la cumbre de la OTAN, donde todos los aliados de Estados Unidos se agrupan. We talked about Russia's aggressive acts that pose a threat to NATO and our collective security. But I'm not looking for conflict with Russia, but that we will respond if Russia continues its harmful activities. Also ich will mal sagen, heute ist in der Diskussion sehr klar herausgekommen, dass in der ganzen Herausforderung vor allen Dingen auch Russland eine große Herausforderung ist. Putin denuncia que los países de la OTAN utilizan a Ucrania como una herramienta para presionar a Rusia. Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. El presidente ruso expresó por último su esperanza para que Estados Unidos y la Unión Europea abandonen su posición de monopolio y dejen de imponer sanciones. Sin embargo, dijo que de alguna manera las sanciones habían promovido la tecnología rusa. El contexto, los hechos, las causas, lo que llevó a que esta tensión nuevamente haga preguntarse qué puede pasar, qué puede estallar allí entre Occidente y Rusia. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales, en vivo a través de nuestro Facebook de Hispan TV y también Nexo Latino, Detrás de la Razón en YouTube. Vamos a presentar a nuestros analistas para esta edición. Nos va a acompañar más adelante Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica desde República Checa. Y también con nosotros Isaac Villo, analista internacional con grados y posgrados en Historia y Política Económica desde Londres. Allí el perfil de ambos. Vamos a empezar este análisis con Isaac y en unos minutos se va a unir con nosotros a Rolando Dromundo. Isaac, bienvenido como siempre, ¿qué tal? A ver si te podemos escuchar. Muy buenas, un saludo para todos los de Hispan TV y para ti, Dani. Muy bien, ahora sí. Gracias por recibirnos, Isaac. Bueno, vamos a ir por partes. En principio, Rusia está alegando que la navegación por el Mar Negro del destructor británico fue una provocación premeditada
del Reino Unido, secundada por Estados Unidos. Pero por otro lado, desde el Reino Unido se insiste en que la HMS Defender estaba haciendo un viaje de rutina a través de un carril de circulación reconocido internacionalmente y que permaneció en aguas ucranianas. ¿Quién tiene la razón acá, Isaac? Bueno, justo estaba leyendo el Economist, que es la principal revista política en idioma inglés, y Economist cita que en el barco Defender había un periodista de la BBC. Y el mismo periodista dice que el barco se adentró a aguas de Crimea como que quería probar qué podía pasar con Rusia. Ahora, y también la revista justifica, dice, lo que pasa es que el Reino Unido no acepta que Crimea sea parte de Rusia, no aceptan los veredictos del referéndum, no aceptan que ahí ganó la mayoría de la población de Crimea para retornar a Rusia, porque Crimea fue parte de Rusia antes de que Khrushchev se la devuelva en los años 50. Entonces, era una especie, dice este periodista de la BBC, citado por el Economist, de ver cómo podría ser la reacción rusa al respecto. Entonces, en cierta manera, sí ha habido un intento de los británicos, y apoyado por Estados Unidos también, de ver hasta qué punto, cómo podría reaccionar Rusia por la incursión de barcos extranjeros en las aguas de Crimea. Y todo esto preparando a lo que se está por venir en estos días, si es que ya no ha empezado, que hay una operación conjunta que va a haber de Ucrania con varios países de la OTAN, creo que como 35, 36 buques, para hacer ejercicios militares en las costas, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido un elemento, bueno, Rusia le llama provocación, pero yo diría un elemento de buscar ver hasta dónde puede ir Rusia. Y Rusia ha demostrado que no quiere tener ningún tipo de concesión y que quiere defender su derecho a que Crimea, según ellos, es parte de Rusia. Fíjate, Isaac, que bueno, el propio presidente Putin en su conferencia de prensa desde Moscú alegó también que Estados Unidos pues quería probar esa capacidad de fuerza operacional o de respuesta allí en ese lugar, en ese escenario. Por ende, pues pudiéramos inferir que esta pudo ser la razón detrás de esa incursión. Te pregunto, ¿crees que puede haber también algún otro factor de peso para esta incursión? Y si realmente valdría la pena el riesgo de que explote un gran conflicto solo para probar la capacidad de respuesta de Rusia. Bueno, en primer lugar, que hay que decir que no se llegó a dar ningún hecho de sangre ni ninguna destrucción, porque los rusos volaron encima del destroyer, al cual le acusan, del Defender, al cual le han puesto como su nombre el provocador, no el defensor. Bueno, volaron encima y lanzaron balas al aire, pero no hubo ningún hecho de sangre, ni nada se hundió. Interesante porque es la primera vez que pasa algo así entre Rusia y los británicos del año 19, en el cual los soviéticos, con Lenin a la cabeza, se tumbaron una nave británica. Y tampoco es la primera vez, además, que en el mar de Crimea había un incidente desde la guerra de Crimea, en que se enfrentaron los británicos con los rusos hace un siglo y medio. Pero bueno, no había ningún hecho de sangre, ninguna destrucción. Pero yo pienso que esto es parte de un ajedrez político, porque los británicos vienen entrenando tropas en Ucrania, y Ucrania quiere recuperar 2 regiones que se han declarado independientes dentro de Ucrania. Ucrania quisiera integrarse a la Unión Europea y a la OTAN, así como Moldova y como Georgia, pero en estos 3 países Putin ha dicho: no acepto que estas 3 repúblicas soviéticas entren a la Unión Europea ni a la OTAN. Y Putin ha animado repúblicas separatistas, Transnistria en Moldova, las 2 repúblicas que quedan en el oriente de Ucrania con mayoría de población rusa, 2 repúblicas separatistas en Georgia, Abjasia del Sur y Abjasia. Entonces, hay un choque por el control de Ucrania, porque además Ucrania es, después de Rusia, el país más grande de Europa, y es más grande que cualquier país de la Unión Europea, y es un granero. Y es donde Rusia nació en Ucrania originalmente. Entonces, es muy importante el control de Ucrania. Y hay una batalla para que la Unión Europea y la OTAN se expandan hacia Ucrania. Si logran expandirse hacia Ucrania, van a empezar a querer penetrar en Rusia, en Moldova, en el Cáucaso. Y Rusia no quiere hacer eso. Entonces, hay una
defensa muy fuerte de Rusia para impedir que Ucrania pase a la zona, esta zona de influencia. Y de otro lado, los británicos están muy molestos porque dicen que los rusos han hecho 2 ataques de veneno contra espías rusos que se fueron a refugiar a Londres. Entonces hay una rivalidad muy fuerte entre Londres y Moscú, muy fuerte, y parece que sí hay un intento geopolítico. Además, hay otros problemas más. La OTAN y la Unión Europea no están muy contentos con la actitud de Rusia en el Medio Oriente, porque Rusia ha intervenido en Siria. Estados Unidos pensaba que Siria iba a ser un país que lo derroque al gobierno, igualito como hicieron en Libia, en Irak, poner un gobierno pro-norteamericano. Y en esos 2 últimos países Rusia no se metió, como tampoco se metió en Afganistán. Pero en Siria dijeron, no, en Siria nos defendemos, tenemos que defender nuestra principal base naval en el Mediterráneo, que es en Latakia. Se unieron con Irán, con el Hezbollah del Líbano, con las tropas chiitas y varias del gobierno iraquí, y repelieron a los grupos armados por Occidente, por Arabia Saudita y por Emiratos Árabes Unidos, y han ganado la guerra en Siria. Entonces eso no le ha gustado a las potencias occidentales. Tampoco le ha gustado a las potencias occidentales la alianza que tienen Rusia con China y ahora también con Irán. Entonces, y por último, hay un descontento en Estados Unidos porque ahora Rusia ha penetrado por primera vez, no solamente en Latinoamérica, porque antes lo tenía penetrado en Cuba, ahora en Sudamérica, porque tiene una fuerte presencia económica, comercial y sobre todo militar en Venezuela, y también empieza a tener muy buenas relaciones con Bolivia, con Nicaragua. No sabemos qué puede pasar en el Perú con el nuevo gobierno de Castillo, pero hay un descontento en Estados Unidos contra el avance de Rusia en América Latina en su patio trasero. Hay un descontento de Estados Unidos porque piensan que Rusia quiere evitar que se expanda la Unión Europea y por otra parte castiga a la Unión Europea con su gas. Ahora, y básicamente Estados Unidos se la está jugando todo por el todo Ucrania. Ucrania es muy importante en la geopolítica norteamericana, muy importante. Saben que han perdido Siria y ahora quieren salir por todas para defender Ucrania. Pero Isaac, fíjate que tu respuesta me lleva a 2 interrogantes. Una, el papel de Ucrania. Más allá de lo que sabemos, de lo que está buscando Ucrania o de lo que desea Ucrania, está siendo utilizada como una especie de ficha en ese ajedrez que tú bien mencionas por parte de Estados Unidos y de Europa para justificar una agresión o una presión hacia Rusia, porque aún todavía pues no se acepta lo que sucedió en ese referéndum y que pues Crimea pasara a anexionarse a Rusia. 1, esa interrogante, y 2, de alguna manera, y que bien mencionas, los intereses o lo que estaría buscando Estados Unidos. ¿No se suponía que tras ese cara a cara, esa reunión de Biden y de Putin hace unas semanas en Suiza, quizás los canales de comunicación, la diplomacia, las relaciones de aquí en más iban a ser un poco más neutrales y quizás no nos esperábamos que sucediera este tipo de incursión allí en el Mar Negro? No, mira, lo que han acordado es que van a volver los embajadores de ambos países y que en sus peleas van a tener ciertos límites, pero no han dicho que no van a seguir las peleas, van a seguir los roces. Y me imagino que este no va a ser el último paso. Les estoy diciendo que ahorita ya han empezado o van a empezar ejercicios militares conjuntos de Ucrania con varios países de la Unión Europea y la OTAN, que envuelven 35 buques, y es que no me equivoco, tal vez otro buque más. Entonces, y sí está habiendo ejercicios militares, y sí hay un intento de que Ucrania se entre a la Unión Europea y a la OTAN, sí, solamente que no se atreven a dar ese paso porque tienen miedo de Rusia, porque Rusia tiene un fuerte ejército, tiene 2 zonas controladas de Ucrania, tiene además Crimea, que ya la ha absorbido, y sabría que una buena parte de la población de Ucrania habla ruso, se siente identificada con Rusia. Entonces sería una guerra entre Ucrania y Rusia, sería la partición de Ucrania. Entonces no se atreven a un conflicto a larga escala, pero sí van a aprovechar a hacer guerra de movimientos. Ojo, los conflictos comerciales, militares que hay con Rusia no se han disipado, simplemente están controlados. Y por otro lado, también hay sanciones de la Unión Europea, porque la Unión Europea no solamente voy más adelante, Isaac.
Sí, quisiera, antes de pasar ese punto de las sanciones, de lo cual te voy a preguntar, quiero dar la bienvenida a Rolando Dromundo, que lo tenemos vía telefónica desde República Checa. Rolando, gracias por estar con nosotros y pues voy directamente al interrogante que ya le hacía a tu contertulio. A ver, Rusia denomina este hecho como una provocación de Reino Unido y de Estados Unidos. Reino Unido dice que fue un incidente. ¿Quién tiene la razón acá para ti? Bueno, obviamente son las dos cosas, ¿no? Porque por supuesto que los británicos, lo que ellos ven como un incidente es un ejercicio que claramente iba destinado a medir cuál era la reacción de Rusia, ¿no? Obviamente es un ejercicio militar, un ejercicio que a propósito pasa en la frontera y bueno, justamente es para saber qué tipo de reacción tiene la Armada rusa en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, por supuesto, ellos lo van a describir como un incidente, pero también, pues obviamente es con la medida de provocar una respuesta agresiva, ¿no? Entonces, para incluso poder presentarse como las víctimas, ¿no? Entonces, esto obviamente son cuestiones que con el nivel de tensión que hay y por supuesto considerando como los británicos siempre han seguido al pie de la letra la política exterior de Washington, pues bueno, es digamos lógica y consecuente con el tenor de la situación entre los dos países, ¿no? Que por supuesto hay mucha tensión entre Estados Unidos y Rusia, no así como, bueno, sería diferente el nivel a nivel con los otros países de Europa, sin embargo, por supuesto es un escenario complejo en el cual los británicos pues simplemente siguen un guión en el cual están tratando de picar y ver que reacciona, ¿no? Como picarle la cresta y ver y esperar que no reaccione, lo cual sería absurdo, ¿no? A ver, vuelvo contigo, Isaac, y precisamente el tema de las sanciones de la Unión Europea que ha decidido prolongarlas hasta pues julio de 2022, sobre todo las concernientes a los productos y servicios de Crimea, que pues recordemos forma parte de Rusia, y todo esto basado en esa represalia por la adhesión de esta península a la Federación Rusa después de aquel referéndum en 2014. ¿Esto es casualidad o no, Isaac, de que lleguen estas extensiones de sanciones justo ahora cuando también estamos viendo la tensión en el Mar Negro? No, creo que tiene que tener algún tipo de relación. Ahora, la Unión Europea, ojo, no solamente que impide a sus miembros invertir en Crimea, sino que ahora también tiene sanciones sobre todo Rusia. Ahora, en mi opinión, estas sanciones nos están generando el efecto contrario. Mire, porque en la medida que más sanciona Occidente a Rusia, Rusia más produce y consume sus propios productos. Cuando yo estaba en Rusia, todos los productos que se consumían eran rusos, o sea, había pocos productos occidentales. Eso es una cosa. La otra, la oposición en Rusia ya no es prooccidental. La oposición de Rusia son los nacionalistas de Zhirinovsky o el Partido Comunista. Pero la oposición prooccidental es muy, muy pequeña, porque las sanciones no hacen más que debilitar la presencia occidental. Es lo mismo que pasa en Irán, lo mismo que pasa en China, lo mismo que pasa en Venezuela, lo mismo que pasa en Cuba. Cuando Occidente sanciona a un país, sanciona a su pueblo y hace que ese pueblo se identifique con la causa nacional, con la soberanía nacional. Entonces, ellos están haciendo un harakiri Occidente con este tipo de sanciones, porque además está haciendo que Rusia elabore sus propios productos, su propia tecnología militar, y no lo están logrando doblegar a Rusia como no han logrado doblegar a Irán, no han logrado doblegar a China, ni a Venezuela. No, estas sanciones son contraproducentes para los propios occidentales. Lo que quieren es simplemente arrinconar a Rusia, pero no lo están logrando. Bueno, de hecho el presidente Putin decía que más allá de esto, las sanciones han logrado que su país se potencialice a nivel tecnológico y a nivel de desarrollo en otros sectores vitales, ¿no? Y además también es como para un gigante como lo es Rusia, quizás es difícil imaginarse o pensar que las sanciones puedan provocarle un gran daño en su aparato, pues como quizás suceda con otros países latinoamericanos. A ver, Rolando, vuelvo contigo y quisiera, pues, sí, a ver, Isaac, ¿qué decías, Isaac? Un hombre popular, uno va a Rusia y por todas partes hay gente que se pone el polo de Putin. Putin es un hombre popular, nos guste o no nos guste, es un hombre popular en Rusia en gran parte por las sanciones. Bien. A ver, Rolando, de alguna u otra forma, lo que vimos hace semanas en las cumbres del G7 de la OTAN y que lo analizamos también contigo, nos dijeron indirectamente
que todos estos hechos que estamos viendo a continuación, incluso se suma que un día después del buque británico, pues salió Países Bajos a decir, el Ministerio de la Defensa, que 2 cazas rusos acosaron a un buque de la Marina Real de Países Bajos que también estaba allí cercano a su frontera. Todos estos incidentes de alguna manera lo dijeron indirectamente en esas cumbres que vimos. Sí, pero es más complejo. Mira, yo creo que la cuestión de las sanciones hay que ver cómo entran. Por supuesto que las sanciones no sirven, por supuesto que las sanciones no tienen el efecto esperado. O sea, yo creo que más bien aquí las sanciones es la presión de Estados Unidos de querer alinear a los países miembros de la Unión Europea en la misma línea. Entonces, por supuesto, en este sentido, hacen sanciones que en la práctica se vuelven simbólicas y además tienen un contraefecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, obviamente, también el hecho de que Rusia deje de comprar, y Rusia es un importante mercado para muchos productores de la Unión Europea, pues por supuesto pierden, ¿no? Entonces, justamente como decía el colega, se terminan haciendo daño. Yo escuché muchas quejas de agricultores italianos, de agricultores franceses que me decían, bueno, ahorita ya no, pues que se les ha complicado justamente la venta a Rusia y que obviamente esto han tenido un daño importante para ellos. Entonces aquí es la cerrazón y la ceguera de la Unión Europea de querer seguir al pie de la letra lo que les pide Estados Unidos, cuando en este sentido el interés europeo no está alineado con el interés de Estados Unidos en lo que debería ser la política Rusia. Esto lo entienden en Francia y en Alemania, sin embargo ha sido muy difícil, porque la política exterior, que es algo que tiene que ser a la unanimidad, pues es muy difícil alinearlo al interno de la Unión Europea. Por supuesto genera muchas contradicciones, ¿no? Yo creo que este es el principal meollo que Bruselas no consigue desarrollar, implantar una política exterior independiente, una política exterior verdaderamente europea y que trabaje sobre el interés europeo y no sobre la línea que desmarque Washington, ¿no? Entonces, sobre esto, pues obviamente esto es lo que genera una gran contradicción y genera sanciones que las están obligadas a hacerlas por una cuestión, las justifican ante la opinión pública, las justifican con una serie de cosas, pero en la realpolitik no tiene ningún objetivo ni los tendrán, porque por supuesto al final de cuentas este tipo de sanciones casi nunca, y está documentado si podemos ver la historia de las sanciones, sobre todo contra grandes potencias, pues prácticamente nunca funciona, ¿no? Entonces, bueno, es esto a grandes rasgos. Recordamos en esto que la propia canciller alemana Angela Merkel llegó a decir que hay que saber llevar esa línea con Rusia, porque aún cuando representa un desafío también, ¿no? Alemania y Europa depende en mucho de Rusia con el gas, por ejemplo. A ver, Isaac, ya estamos en la recta final para despedirme, queda escaso minuto. El presidente Putin llegó a decir que aun cuando se hubiera hundido a este destructor británico, difícilmente iba a iniciarse un conflicto bélico de carácter mundial. Un periodista incluso le llegó a preguntar si esto pudo dar paso a una tercera guerra mundial. Para ti, definitivamente, esto no pasaría. El panorama actual internacional, ese ajedrez como tú bien lo defines, haría que las potencias hoy día se lo piensen 2 veces antes de llevar a cabo una guerra de gran magnitud. Así es, porque una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos implicaría la destrucción de los dos y también del planeta. No creo que haría lugar una guerra frontal, pero sí generaría una serie de choques muy fuertes, porque Estados Unidos haría otro tipo de acciones. Entonces, no habría una guerra mundial, pero sí el panorama se hubiese puesto más conflictuoso a nivel entre Rusia y Estados Unidos, y sí podría haberse dado paso a una especie de guerra fría. Ya. No. Y seguramente, bueno, vamos a seguir viendo esos vestigios de guerra fría o escenarios tensos de aquí en más. Ya se nos agotó el tiempo. Gracias, Isaac, por estas aristas que nos brindaste, y también a ti, Rolando. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien. Tertulio. Hasta pronto. Así el panorama, nosotros seguiremos muy atentos allí de todo lo que acontezca. Mañana vamos con un tema muy sensible. Las heridas abiertas aún en Canadá, un país que, como bien saben, se denomina como ejemplo en derechos humanos. Nuevas fosas con cuerpos de niños indígenas en internados católicos durante la segunda mitad del siglo XX fueron encontradas. Gracias por su sintonía. Les vemos mañana. Cuídense mucho.